Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos con muchísimo gusto, dándole la bienvenida a este año 2015, deseándole a usted toda la capacidad para hacer realidad sus sueños en este que debe ser un año venturoso. Yasmín Lujano nuevamente y Raúl Fraga con ustedes en la agenda del emprendedor. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Bienvenidos a todos ustedes, feliz año, feliz 2015. Esperamos que este año sea muy fructífero y muy abundante en su vida. Y bueno, tenemos a un invitado de lujo iniciando este programa, nuestro primer programa del año, a nuestro invitado, el doctor Samuel González Ruiz, que sin duda usted lo conoce. Él es uno de los especialistas en seguridad y justicia, o más bien es el iniciador de los estudios sistematizados sobre seguridad y justicia en nuestro país, con reconocimiento en distintas partes del mundo. El doctor Samuel González Ruiz es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ha sido profesor en diferentes universidades de diversos países. También fue el creador de la Subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada, que surgió en la década de 1990 en la estructura de la Procuraduría General de la República. También el doctor Samuel González Ruiz fue cónsul de México en Sevilla, asesor interregional de la ONU con sede en Viena, y es autor de más de 30 obras y publicaciones, donde además ha delineado y participado en asistencias técnicas, entrenando a más de 3.600 jueces y fiscales en más de 40 países. Su libro, La Seguridad Pública en México, que se editó hace precisamente 20 años, bajo el sello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, marcó la pauta para empezar la sistematización de este que es hoy por hoy el tema de temas en la agenda mexicana. Doctor Samuel González Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Raúl. Es un placer estar aquí con ustedes, deseándoles lo mejor para este año y saludando desde luego a su auditorio, que está enfocado en temas pues tan importantes en el desarrollo del país. Muy bien, estamos en los grandes tiempos de los cambios, de los recambios, donde los pesos y contrapesos se han movido. Habría entonces que arrancar este acercamiento al diagnóstico de cómo está México en el contexto internacional, preguntándote, doctor Samuel González Ruiz, ¿cuáles son los nuevos factores reales de decisión y poder en el contexto internacional visto en la agenda de atención especial para México? Mira, Raúl, Yasmín, creo que es bien importante entender dónde están y cuáles han sido los cambios y las transformaciones en el nivel internacional. Cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho hace algunos años, y en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, básicamente los focos de poder estaban en los países y en las instituciones internacionales. Organizaciones como Naciones Unidas, como la OEA, todo lo que deriva del grupo, digamos, de distintos órganos que pues son parte de este contexto internacional, de las organizaciones regionales y de las organizaciones universales, pues en todos sus aspectos de seguridad, de justicia, de todos los programas de atención. Yo creo que la situación actual, la situación moderna, ha cambiado, y un poco para explicar el problema que tiene el gobierno mexicano para este momento es que no ha entendido dónde están los focos de poder y de capacidad de actuación de los grupos que están ejerciendo influencia en el mundo. Veamos un punto en concreto. Bien. ¿Dónde está el poder de decisión en este momento en torno a los grandes temas y los grandes trabajos de manera internacional? En un grupo de fundaciones que aparentemente no son instituciones internacionales, pero que reciben fondos de grandes filántropos. Nos referimos, por ejemplo, al grupo de Soros, nos referimos a la parte republicana, que también financia a grupos en todo el mundo. Hay
más de 300 billones de dólares en financiamientos que están en estos grupos para toda clase de redes, y esos te definen a veces la agenda internacional. Por ejemplo, Sí. el gran problema de la legalización de las drogas. Es imposible de entender hasta dónde se ha avanzado en Uruguay o en los estados norteamericanos si no ves quién ha financiado esos esquemas. El grupo Soros, a través de la organización Open Society Institute, Claro. el grupo de drogas, pues te maneja un esquema en el que se actúa y se definen políticas internacionales a partir de este tipo de decisiones que están tomadas por parte de un grupo de control que es extraestatal, no controlado. Esos tienen relaciones con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, con una serie de organizaciones. Por ejemplo, Soros financia a distintos grupos en el extranjero y en México, y son cientos de millones de dólares que van a ese tipo de financiamientos, los cuales ejercen una presión efectiva sobre la política pública. Si a eso le agregas la revolución del Internet y de las redes sociales y de los medios de comunicación, tú Sí. entiendes que el gran problema del gobierno mexicano es que no ha entendido el mundo en el que vive, y por lo tanto no ha entendido cómo está siendo golpeado, porque solamente cuando ves a esos factores de poder y a esos financiadores, lo entiendes. ¿Qué es lo que buscan? Vemos el artículo hoy, por ejemplo, de Jorge Castañeda en Claro. el Universal, Sí. para darle contexto. ¿De qué estamos hablando? De algunos que proponen un gobierno mundial con intereses de control mundial a partir de un cierto tipo de políticas. Por ejemplo, lo dice hoy claramente Jorge Castañeda. El presidente Peña, dice Jorge Castañeda, no ha entendido, en lugar de entrevistarse con ciertos funcionarios del gobierno norteamericano, lo dice, tendría que estarse entrevistando con las personas de Human Rights Watch. Y dice, se atreve a postular, y en Londres tendría que visitar a Amnistía Internacional. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de grupos que tienen la capacidad de influir y de controlar una serie de decisiones que son realmente importantes, que hay que conocer. Te doy un solo ejemplo. Sí. Soros propuso la bajada del precio del petróleo desde marzo de este año para sancionar a Rusia. Y fíjense bien los impactos de qué cosa estamos hablando. ¿Okay? 50% se ha caído el producto que genera la renta petrolera mexicana por una decisión que toma Soros y que acepta Obama. Un cobro geoestratégico de facturas. Sin duda alguna. Cuando tú hablas con los europeos, porque esa es la parte interesante de lo que estamos hablando, te dicen, si tú ves solamente las redes de información norteamericana, tú piensas que Putin está en una situación crítica. Los europeos te dicen, nosotros estamos pagando la factura de la guerra de Ucrania. Cierto. Una guerra. ¿Y por qué están pagando la factura? Porque ciertamente los rusos han dejado de consumir licor de Inglaterra, vodka de Escocia, Mercedes-Benz, carne de tal o de cual, sí, pero el dinero fluye. La renta petrolera salía de Rusia y servía para comprar ¿qué? Bienes en Europa. Entonces, ¿quién está siendo sancionado por las sanciones? ¿Putin y Rusia o Europa? Los dos. En una política que está diseñada por Soros precisamente para afectar a Rusia y a Putin, y que se lleva de calle a Venezuela y desde luego a México en esta caída de la renta petrolera. Muy bien, va a ser muy interesante el penetrar en este interesante panorama que tú nos estás compartiendo, y sobre todo porque en cosa de horas, hoy 5 de enero y mañana, se llevan a cabo los trabajos de la reunión entre los presidentes Obama de Estados Unidos y Enrique Peña Nieto de México, pero también de las respectivas delegaciones
que los acompañan y que se dice los temas claves en los que se trabajará tienen que ver con migración, derechos humanos, seguridad, educación, cultura y tecnología. Sin embargo, también sin duda el asunto clave de los intereses geoestratégicos marcará puntos definitorios, diría, en la reunión, por cierto, privada que tendrán ambos presidentes. Doctor Samuel González Ruiz, tú mencionas que fundaciones tan importantes como la de George Soros vienen a financiar a personajes y a movimientos. En el caso de México, ¿podríamos conocer algunos nombres? Pues mira, prácticamente a todos. Todos los grupos han recibido financiamientos de George Soros de manera directa o indirecta en México, en todos los grupos de derechos humanos, los grupos de ecológicos, todos, porque la cantidad de dinero que invierte Soros es tal que puede definirte la política mundial en ciertos elementos, y sí, la política también mexicana a través de los financiamientos que les da. Te doy un solo ejemplo. ¿Quién financia al grupo que está en Guerrero? La Chinola, una de las fundaciones. ¿Quién financia al grupo PRO? Soros. Entonces nada más hay que ver el internet y ver y decirlo. Mira, recientemente aparecía un artículo muy interesante del Los Angeles Times, que tú sabes que está comprado por el grupo digamos, de Wall Street Journal, es decir, es vinculado ya a la derecha norteamericana, más que a otros aspectos locales de Los Ángeles, y hacía un análisis de cómo se desarrolló la proposición para la modificación de la ley contra la marihuana en California, toda financiada por los grupos que estamos hablando. En los últimos días, y eso te va a definir no solo la agenda norteamericana, porque lo que hay que entender, y ese es el elemento central de la visita de Peña Nieto y del grupo mexicano a los Estados Unidos, es que estamos en un proceso electoral norteamericano. Así es. Donde los dos grupos que van a estar presentes son el grupo de Bush y el grupo de Clinton, probablemente con la candidatura de Jeb Bush y la candidatura de la señora Hillary Clinton. Y en ese contexto, las acciones del grupo Soros y del grupo Bush, en la influencia del contexto mexicano por el manejo de la reforma petrolera, van a tener impactos fundamentales en este proceso. Yo creo que la parte que te falta de la discusión entre entre Obama y Peña Nieto es la reforma petrolera mexicana. Cierto. ¿Por qué la reforma petrolera mexicana? Porque la reforma petrolera mexicana tiene consecuencias directas en la elección del gobierno norteamericano. Si todos los contratos petroleros se asignan a la familia Bush, porque toda la industria petrolera tejana es republicana, ¿qué impacto va a tener en la relación con, digamos, la parte demócrata de la señora Hillary Clinton? Y ahí, ¿cuál es el rol de George Soros? Es lo que nos tenemos que preguntar. Déjame decirte que esto no es un secreto, ¿eh? Sí, basta revisar el internet y ver cómo Soros se ufana, por ejemplo, de haber definido la política de Ucrania, de la relación entre Ucrania y Rusia. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esos contextos, y déjame decirte que yo he comentado en algunas reuniones que el gran problema del presidente Peña Nieto es que es víctima de su propio éxito. Digamos que fue muy exitoso a la hora de redactar la reforma petrolera, pero le faltó inteligencia. Se metió en mercados que no conocía, como los mercados petroleros, con gente que no estaba especializada en esos mercados. Y ahí tienes los resultados. Le faltó inteligencia. Inteligencia que significaba conocer los actores estratégicos internacionales en el asunto del petróleo, que no es un elemento fácil. Por eso, los golpes que le están metiendo en materia de derechos humanos. ¿Y cómo está vinculado? Es muy sencillo, para que el auditorio lo entienda. Si tú pones los problemas que México ha tenido en los últimos 10 años, que hemos platicado contigo en muchos programas, claro. Con Yasmín, no, pero bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Si tú los pones,
y los vas poniendo en una línea de tiempo y vas poniendo las cosas, los problemas que tenemos hoy en materia de derechos humanos no son distintos que los de hace 2 años, ni que los de hace 3 años, ni que los que hace 5 años. Son los que venimos denunciando con el doctor Buscalia desde el 2004. ¿Qué es lo que cambió en el panorama nacional? ¿Qué factores son los que te determinan esta situación en la que estamos? Primer elemento, un Obama debilitado, pero que ya se está, Yasmín, enfocando hacia la terminación de su periodo y que quiere dejar un legado que se ve en qué aspectos. Obamacare, ciertamente, migración, el elemento central de la relación con Cuba en los últimos días, donde un factor central en el movimiento lo representa la actuación del Papa Francisco en el manejo, o sea, la pinza Obama-Francisco es una pinza fundamental que tenemos que meter en este contexto. Es el gran cabildeador. Uno y otro. Bueno, pero es que también había muchos intereses a nivel mundial del Vaticano y también necesitaba poner una posición el Papa Francisco en un mundo donde siempre ha sido relegado la religión católica, que es Estados Unidos. Necesitaba poner un parteaguas. Entonces eso es algo, yo lo consideré una jugada de tablero excelente. ¿Y por qué? Precisamente porque los republicanos le golpean. Fíjate bien las jugadas estratégicas que están dándose en Estados Unidos. Y a ese contexto va el presidente Peña Nieto. Mañana, las jugadas estratégicas. Los republicanos presionan a Obama y le bajan su popularidad, lo hacen perder las elecciones. ¿Okay? ¿Qué hace Obama? Les rompe el contexto con Cuba, primera movida. Segunda movida, igual que en México, Obama, Soros, le sacan a la gente a la calle con los asuntos de los policías. Pero ¿por qué está escogido? Vean el rol del Procurador General de los Estados Unidos. ¿Por qué está escogido el asunto de los policías? Porque uno de los factores centrales de los republicanos, del poder republicano, están en el petróleo, en los contratos de defensa y en el manejo que tienen de las policías, que son fundamentalmente republicanas. Entonces te sacan a la gente, con ocasión de Ferguson, sí, por supuesto, con ocasión de lo que pasa en Nueva York, y te sacan a la gente a la calle. El mismo elemento montado de México. ¿Okay? Son fenómenos paralelos. ¿Qué está tratando de hacer Obama? Recontrolando la situación en Estados Unidos. Le pega a los republicanos con la caída del precio del petróleo, desde luego, porque está piloteada la caída del precio del petróleo para golpear a Putin, pero al mismo tiempo le pega a los republicanos de rebote, como nos pega a nosotros. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras son controladas fundamentalmente por los republicanos. Excelente, muy bien. Pues tenemos ya un panorama verdaderamente novedoso. Hasta hoy no se habían colocado en la mesa de análisis estos elementos estratégicos que el doctor Samuel González Ruiz está compartiendo con nosotros en este análisis de los nuevos pesos y contrapesos del contexto internacional y de la visita de Peña Nieto a Obama. Vamos a invitarle a que después del corte continúe con nosotros en este análisis. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento,
sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Peyman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar con nosotros, Yasmín. Bienvenidos nuevamente y pues estamos aquí platicando con nuestro invitado de lujo, el doctor Samuel. Y el doctor Samuel González Ruiz Ruiz justamente nos va a adentrar en un asunto clave, todavía aportando mayores elementos, porque seguramente en el Círculo Rojo mexicano y más allá de las fronteras se están preguntando cuáles serían los componentes centrales que caracterizarán la agenda y la reunión privada de los presidentes Obama y Peña Nieto. En este contexto tan importante, en este gran telón de fondo que nos compartes, doctor Samuel González Ruiz, ¿qué habría que esperar en la reunión prevista para mañana entre ambos presidentes? Bueno, yo creo que los temas centrales que se van a tratar son el petrolero. Sí. Este tema tiene impacto. Yo creo que el gran problema de abrir toda la reforma petrolera de un golpe, la reforma energética y todo lo que pusieron en el asador en este año pasado, es que abrieron apetitos voraces. No tuvieron inteligencia, lo vuelvo a decir, no supieron cómo abordar el asunto y no estudiaron a los tiburones que están presentes en el agua. Y se echaron a bucear sin tener los equipos para poder determinar cómo entrarle a cada una de las cosas, porque son mercados que no conocen. Son mercados donde tendrían que haber contratado a los expertos más grandes del mundo en estos temas para poder diseñar la inteligencia. No lo hicieron y por eso están pagando las consecuencias. Entonces, ¿quiere decir que se va a echar para atrás la reforma energética? Yo creo que no, yo creo que la van a tener que componer en el proceso, pero con un costo extraordinariamente alto. Porque se firmaron contratos con China, se firmaron contratos con Rusia, Noruega, España, y no se firmaron ningún contrato con Estados Unidos, aún. Ya Entonces, hay contratos firmados petroleros con Estados Unidos, que están en la prensa. Tú tienes que, para que el auditorio lo entienda, tú tienes que ver que son 3 o 4 empresas las que se han llevado el 90 y tantos % de los contratos de asignación de la explotación petrolera de México. Sí. Muchas de ellas vinculadas con los republicanos de Texas. Y ese es uno de los factores de pleito en esta relación que va a estar presente en la reunión de mañana, en este asunto de la asignación de los contratos petroleros. ¿Cómo impacta el tema de los derechos humanos? Pues desde luego que de manera fundamental vinculado al tema de justicia y al tema de democracia. Los priistas pensaron y dijeron en los últimos meses que iban con viento en popa para salir ganando las elecciones de este año prácticamente al 100%, estaban convencidos de que podían tenerlo. Después de todos estos trancazos que han tenido, ese ya no será seguramente el resultado. Hay que ver las encuestas, pero claro, a pesar de ser encuestas donde se va el voto duro, tú tienes, digamos, una reflexión política donde han sido golpeados pues prácticamente todos los partidos, la izquierda, el PRI y el PAN, nada de muertito, pero todos tienen responsabilidad en esta situación. ¿Qué ha pasado? Fíjense bien, porque tenemos que hablar de democracia y de cómo
cómo se extendió la democracia en América Latina, no solo en México, pero con instituciones débiles. Sí. ¿Por qué funciona la democracia en Estados Unidos? Porque tienes instituciones fuertes, Sí. porque tienes fiscales y policías que son capaces de hacer investigaciones y llegar, incluso metiendo a la cárcel a algunos de los sectores financieros más importantes de ese país, cuando ha habido necesidad. Caso Enron, por ejemplo. Son capaces y tienen la fuerza para hacerlo. Nosotros tenemos un Estado débil en el control de las empresas y tenemos un Estado débil en el control de la democracia y tenemos un Estado débil en el control de la delincuencia organizada. Si yo, como lo generó, y este es el error más grave del gobierno norteamericano en su promoción de la democracia en América Latina, si yo promuevo la democracia sin considerar las situaciones locales y abro las elecciones a los niveles de costo tan alto que tienen, ¿qué es lo que provoco? Pues lo que estoy viendo, el financiamiento de los señores de Iguala, ¿no? Del presidente municipal de Iguala y de su esposa, vinculándose a cualquier partido, porque Bueno, da igual. Además que son otras transnacionales que vienen también a meter intereses aquí en México, como es la mafia italiana, la mafia rusa, la yakuza y la triada china, que son 4. Más los intereses locales y la fragmentación local. Entonces, fíjense bien, si vemos la historia, y es una historia que tú conoces, Raúl, Sí. la platicamos ahora con Yasmín, fíjate bien cómo el doctor Buscalia Claro. fue capaz de, durante la primera época de Calderón, de darle notas al equipo de Obama, y Obama fue extraordinariamente crítico Así. de Calderón durante toda la campaña, hasta que vino a México, y en ese momento que vino a México, tantito antes de las elecciones intermedias, hace 6 años, cambió su postura, ¿ok? ¿Por qué? Porque los intereses estratégicos empresariales y de otros actores, como el de Soros, lo controlaron. Hoy tienes un Obama que ya no está sometido a esas reglas, porque ya no va a estar sometido a ninguna otra elección. Y entonces está actuando de manera distinta, con una presión muy fuerte. La reforma, y esto siempre lo dijo Buscalia, y hay que citar, Así es. una reforma judicial y una reforma de policías no son reformas de justicia, son reformas políticas. Si yo no tengo una reforma política completamente avanzada, y una reforma política implica lucha contra la corrupción, implica generación y autonomía e independencia de los poderes judiciales. Si yo no tengo una reforma política aceptada y trato de hacer una reforma a la policía, ¿qué es lo que estamos provocando? Pues lo que estamos viendo, que llevamos gastados miles de millones de dólares en la reforma a la policía y no da resultado, porque si tú tienes policías municipales bien desarrolladas en los municipios, ¿a quién van a investigar primero si van a investigar corrupción? Pues al presidente municipal. Claro. Y si yo hago policías estatales completamente desarrolladas, con grupos anticorrupción extraordinariamente fuertes, ¿a quién van a investigar primero? Al gobernador. Cierto. Entonces, que no se engañen, que no nos presenten una reforma que se va a discutir esta semana y la próxima, en las próximas semanas Así es. en el Senado de la República, pensando que con el mando único se va a componer esta situación. Tiene que ver esto con la realidad política, y ahí sí creo que Obama va a regañar a Peña. A ese nivel. Bueno, lo decían en la mañana Claro. en la propia mesa de Carmen Aristegui, Sí. Sí. que iba a haber un regaño. Yo creo que sí, aquí va a haber un regaño. Después de los miles de millones de dólares gastados por México y por Estados Unidos, no podemos describir más que de casi fracaso toda la reforma de las policías, en las cuales tú y yo hemos trabajado desde hace 20 años, Raúl. Así es, por supuesto. ¿Dónde están las policías completamente formadas? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque no les conviene, porque empiezan a rascarle, empieza la corrupción, empieza todo eso Y el tema de la impunidad. y la impunidad. Ujú. Entonces es peligroso. Cierto. Justamente, doctor Samuel González Ruiz, el calendario electoral 2015 para México indica
que se van a disputar 9 gubernaturas, 661 diputaciones locales, 1015 presidencias municipales en 17 entidades del país, pero también se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las jefaturas delegacionales, 16 en el caso de la capital. Y esto sin duda representa un espacio, un escenario altamente desafiante en el contexto de los nuevos componentes que podrían o sin duda influirán en la inclinación electoral de ciudadanos que ya no creen en los partidos, ni sobre todo en sus cúpulas de dirigentes. ¿Cuál sería, en este gran marco y telón de fondo que nos has compartido, lo que deberían mover los candidatos en sus plataformas político-electorales? Si recordamos algo muy importante, también está surgiendo, aunque con muchas dificultades, la figura de los candidatos independientes. Claro. Bueno, Raúl, mira, ¿qué tenemos que hacer como país? Porque esa es la solución que yo te voy a decir. O sea, ¿qué tenemos que hacer como país? Verdaderamente, aplicar el Estado de Derecho. Lo dice el presidente Zedillo. A México le falta Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. En su momento lo dijo Zedillo, lo han dicho todos los presidentes, ahora lo dice Peña Nieto. Sí. Y nos falta Estado de Derecho. ¿Y por qué? Pues porque tenemos leyes, pero el problema es que no se aplican. Y ese es el gravísimo problema, pero no los quiere aplicar nadie, no nos hagamos, no es solamente cuestión del gobierno, es cuestión de los ciudadanos, de los empresarios, etcétera, 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 etcétera. O sea, tenemos que entender que toda esta crisis que estamos viviendo, y los escenarios son muy complejos para 2015, para 2016, 2017 y hasta 2018. Yo les hago una pregunta: ¿aguantamos esta crisis que estamos viviendo si se exponencia y se genera durante los próximos 4 años? Evidentemente no, porque han bastado 100 días que se están cumpliendo de el estallamiento de la crisis en Ayotzinapa. ¿Cuáles son los escenarios, Raúl? Esa es la gran interrogante. Primer escenario. Sí. ¿Bajará la presión después de la asignación de los contratos petroleros el 15 de marzo en la ronda 1, según está programada? Esa es una hipótesis. Sí. Primera hipótesis: si los contratos petroleros son asignados atendiendo a ciertos criterios, ¿bajará el problema de la presión internacional? Tú sabes bien que así como le aumentaron el volumen, le pueden bajar en los medios internacionales. Cierto. No en las redes sociales, pero lo que está verdaderamente impactando, y esa era la pregunta que tú me hacías, es ver cómo, por ejemplo, Euronews le dedica un sábado entero y un domingo a la desaparición de los jóvenes de Iguala, y las pasa 30 veces o 20 veces la misma noticia cuando se está quemando el Palacio Nacional en la Puerta Mariana. Claro. Esa imagen es terrible. Es terrible y un gran error del Estado Mayor Presidencial. Esa imagen es una imagen muy dura que nos pusieron en Euronews. Luego, sigue Televisión Española, todo el tiempo, incluso estos días, pero esos días fue verdaderamente dura, golpeando al gobierno mexicano. Sigue la parte de la televisión francesa, BBC, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay una situación en la que de repente le suben el volumen. ¿Tú recuerdas cómo el doctor Buscalia y yo criticábamos hace 6 años las mismas cosas? Claro. Pero con un volumen completamente disminuido. Cuando teníamos 2 o 3 artículos de crítica al gobierno de Calderón, pues nos decían que nos estábamos excediendo. No, aquí es todos los medios internacionales, todos juntos, todos parejos, en un asunto de golpeteo, que no ha sabido manejar el gobierno, no lo ha entendido. Y ese es el gran problema. El gran problema es que no se ha entendido, o sea, que el gobierno actual no ha entendido. Lo vimos en el caso del
32, Sí. cómo estamos en un mundo globalizado y cómo se manejan las cosas en ese mundo globalizado. Cómo los derechos humanos son derechos humanos para todos, no solamente para unos cuantos. Sí. ¿Y quién te define y cómo se define la agenda? ¿Okay? O sea, Ujú. esa parte todavía no entienden porque parten de un localismo que ya no existe. ¿Okay? A ver, déjame decirte una cosa, y lo sabe Yasmín, que ha vivido tanto como nos comentabas en Europa. La relación entre la metrópoli y las colonias, la periferia, como dice Humberto Eco, Ujú. ha cambiado completamente. El gobierno mexicano se sigue viendo en la colonia, en la periferia, y no entiende cómo la metrópoli manda los mensajes. ¿Dónde están las metrópolis? Washington, Nueva York, para otros aspectos internacionales, Viena, por ejemplo, o Ginebra, en la Claro. parte internacional de derechos humanos, Londres, como Londres. dice Yasmín, París en menor escala y Madrid en menor escala. Madrid con las empresas españolas Ujú. que tienen influencia, cierta influencia en México, los bancos españoles. Claro. Ahí funciona el asunto de la metrópolis. Pero cómo se maneja y cómo se controlan esos elementos, cómo se llega a los contextos internacionales. Yo te digo una cosa, en entender eso, yo creo que así es la asignatura pendiente del gobierno Peña. No entiende cómo se manejan esos aspectos y cómo esos aspectos influyen en la parte local. O sea, Ujú. el gobierno de Peña Nieto tendría que estar viendo un 20% del tiempo los noticieros mexicanos y un 80% del tiempo la parte internacional. Y lo hace al revés. Le concede un 5% del esfuerzo a la parte internacional y un 90% a la parte local. Y no se puede hacer eso, porque con los medios electrónicos te generan las campañas que tú no sabes ni de dónde vienen y te impactan. Sí. En medio de esta crisis internacional que significa la apertura, entre comillas, de una nueva guerra fría, con el rol de Putin peleándose con Europa y los Estados Unidos, o con los Estados Unidos y Europa, y su acercamiento a China. ¿Sí? Si tú ves solo los medios occidentales, no alcanzas a entender si es posible que Putin vaya o no aliarse con China y generar un bloque completamente distinto en el que las sanciones norteamericanas Ujú. le hagan un impacto manejable, ¿sí? Aunque le hayan bajado el precio del petróleo completamente. O sea, en este momento de definición se requeriría mucho más en el gobierno mexicano estudiosos que estuvieran viendo todas esas cosas. ¿Y dónde está el problema? Si tú sacas gente de las universidades y las universidades están enseñadas solamente a partir de, y por eso empecé así al principio, a partir solamente de relaciones internacionales entre países, no vas a poder entender el mundo actual. Se requeriría, y qué interesante lo que nos está compartiendo el doctor Samuel González Ruiz, se requeriría impulsar una especie de nueva gestión del conocimiento, el tener la capacidad de crear, de formar nuevos cuadros de alta especialización, por ejemplo, para crear verdaderos cuartos de guerra, que, como lo hace Yuri Servolov de manera magistral, permitan entender todos los componentes claves que tienen que tomarse en cuenta para buscar las explicaciones y la interpretación de la cada día más compleja agenda mexicana. ¿Hasta dónde, doctor Samuel González Ruiz, la agenda electoral 2015 de México que señalábamos podría llevar a que todavía se complique más el escenario nacional en cuanto a que ya ninguna de las fuerzas político-partidistas genera la confianza mínima en sus potenciales electores? Ya vimos, y ya las propias redes sociales con los nuevos lenguajes de la comunicación y la interpretación han dado cuenta de cómo se las gastan los líderes de los partidos políticos y cómo la pauta y el código a defender es primero los intereses de grupo y lo demás no nos interesa. ¿Qué riesgos podría entonces tener la agenda electoral o, en su caso, hasta dónde podría reenfilar hacia una nueva
posibilidad de solución al país? Tiene que haber un nuevo pacto político, pero no en el sentido del pacto por México. Eso es. O sea, tenemos que darnos cuenta que que no aguantamos un año y medio más con este elemento de presión sobre los temas más importantes como son justicia y seguridad, corrupción. ¿Okay? O sea, en este país el problema central radica en la corrupción. Si yo no elimino la corrupción o la reduzco sustancialmente, jamás voy a poder tener policías que sean profesionales, porque si yo capacito a los policías, lo primero que van a encontrar y buscar es la corrupción. Y si además les pongo fiscales autónomos y jueces autónomos, terminarían todos en un elemento donde no cabrían las cárceles en México no cabrían las personas en las cárceles si esa maquinaria funcionara. Yo siempre he dicho que lo que se requiere es establecer un proyecto anticorrupción hacia el futuro. El pasado no se puede olvidar, Claro. pero hacia el futuro es verdaderamente importante. Yo lo llamo el principio 90-10. ¿Qué quiere decir 90-10? 10 de los esfuerzos hacia el pasado y 90 hacia el futuro. Los políticos mexicanos tienen que luchar contra la corrupción desde esa naturaleza, porque de lo contrario revientan todos los grupos políticos. Y esa es la razón, no nos hagamos, por la cual no tenemos buenos policías. Hay que llamarle pan y vino al vino. Sí. Tenemos los policías porque los políticos y algunos empresarios vinculados a los políticos no quieren que se investigue la corrupción. Muy bien, vamos a invitarle a que continúe con nosotros en la última parte de este programa con el doctor Samuel González Ruiz. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Le agradecemos continuar con nosotros en esta última parte de la Agenda del Emprendedor, donde el doctor Samuel González Ruiz nos acerca, nos explica, contextualiza y permite la interpretación de la muy compleja situación que vive México en el contexto internacional. Doctor Samuel González Ruiz, en los escenarios tan críticos que vive México, habría que tener la capacidad de construir un nuevo paradigma, de generar un nuevo proyecto de nación, pero ya no con las miradas localistas limitadas, sino en el contexto de las reglas del juego de la globalización. ¿Cómo lo ve un experto como tú este asunto? Mira, desde luego que tenemos que estar en una realidad global
Yo creo que algunos de los empresarios siempre pensaron, y eso siempre lo he dicho, que se podía jugar a ser empresario mundial solamente basado en las reglas mexicanas. Y no se puede, porque las reglas que te van a aplicar son las reglas del consenso internacional, frecuentemente dictadas por el grupo y con el modelo norteamericano, en donde pues, tiene las reglas de la OCDE, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, y la corrupción que tiene que ver con funcionarios públicos internacionales. Entonces, así como eso, los políticos mexicanos tienen que aprender a jugar una política moderna, sin olvidar los intereses de México. Claro. Fíjate bien, y ese es un asunto muy importante. Recién en el año 2009, hace 6 años, cuando nuestro amigo John Bailey nos invitó a una conferencia en Georgetown, en Washington, yo le decía a un historiador norteamericano que estaba en esa conferencia, le decía, ¿cuál es la estrategia del gobierno norteamericano para la violencia mexicana? Me dijo, no tenemos. Ese es un problema de los mexicanos. Y me dijo, pero ¿cómo no? Le dije, oye, es tu frontera, se te está incendiando el patio de allá atrás, es tu vecino. Sí. Y me dijo, Samuel, tú tienes que entender que nosotros somos un imperio económico, no somos un imperio político, ni un imperio que llega a generar y a dominar las instituciones. Entonces, ese es el elemento central. Ahora que le van a pedir cuentas al gobierno mexicano, porque esa parte sin duda será de lo que se ha gastado de parte del Plan Mérida y de otras cosas, y de lo que no se ha hecho, le dirán justamente esto que te estoy comentando. Aquí, fíjate bien, debiste de haber avanzado en todas estas cosas en estos últimos 8 años y no lo hiciste. Y no lo hiciste por una razón, porque sigues teniendo problemas muy graves de corrupción y sigues teniendo problemas muy graves de otros aspectos. Y de ahí, ¿cuáles son los escenarios? El escenario de afectación de la gobernabilidad mexicana y de la inversión mexicana en este contexto que estoy diciendo, ¿se puede dar? Sí, se puede dar si no se entienden los contextos de los que yo estoy hablando. ¿Eso quiere decir abdicar? No, no quiere decir abdicar, y es entender que los intereses norteamericanos son fuertes, tanto de los republicanos como los de los demócratas. Ellos van en primero por sus intereses, no por los de los mexicanos. Claro. Y ese es un elemento central, por ejemplo, a la hora de la asignación de los contratos petroleros. ¿Cómo vamos nosotros a parar estas empresas gigantescas que van a venir a invertir aquí? ¿Cómo las vamos a controlar? ¿Dónde van a estar los elementos que nos van a permitir seguir capitalizando la renta petrolera? No los controlamos. Y sin embargo, si nos equivocamos, sí puede haber condiciones objetivas para un descalabro del gobierno. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Poniendo el escenario más... No quiero ser catastrofista, más no, duro no. porque... Me pones en situación... Por Yo te digo ejemplo, una cosa, o sea, si el gobierno mexicano no entiende y no se negocian las cosas de manera concreta, sobre todo en los contratos petroleros, vuelvo a repetirlo, si no lo entiende y no quedan claras las cosas, sí, o sea, ahí vas a tener un problema muy grave. Pero el problema mayor va a ser con tu reducción en la capacidad de recaudación petrolera. Si tú pierdes la renta petrolera, el 50% solamente en la caída, y además pierdes tu capacidad de monitorear a las empresas, y además pierdes tu capacidad de obtener, ¿cómo se llama?, los recursos a través de los impuestos, nos lleva el tren. La única manera es reducir la corrupción. Decía, yo te lo he comentado, el asesor de inteligencia del rey de Jordania, decía en una reunión que tuvimos anticorrupción, Jordania está en el lugar más crítico del mundo. Irán, Irak, Arabia Saudita, Líbano, Israel,
Siria son sus fronteras. Y dice el rey de Jordania y su jefe de inteligencia, nosotros o administramos bien el país o no tenemos ninguna posibilidad, por eso no tenemos corrupción. Aquí la renta petrolera, y hay que decirlo con toda claridad, ha servido para financiar la corrupción privada y la corrupción pública. Es muy duro lo que el doctor Samuel González Ruiz nos ha venido diciendo, porque bueno, es uno de los elementos que se aunan a todo lo que ya, a toda la complejidad que ya traemos, como por ejemplo, se dice que hay grupos armados en algunos estados que no son los menos, sino que están bien organizados, sobre todo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz. Entonces también es otro puntito, otra rayita más al tigre. Es algo muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo lo manejaría? Porque bueno, lo único que estamos nosotros viendo como ciudadanos son propósitos de año nuevo que no sabemos si se va a cumplir, y que la mayoría de los propósitos nunca se cumplen. Entonces, estamos ahorita con una crisis económica, una crisis petrolera, una crisis de partidos, de instituciones, y todavía, aunado a esto, un equipo de gabinete que no le hace ver al presidente que lo que está sucediendo. Entonces es muy crítico. Nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? O bueno, porque nos vemos así atrapados por la delincuencia, por las crisis, nos tienen cooptados. Entonces, ¿qué hacer como ciudadano o como empresario? Realmente voltear y decir, vamos a ayudar a que se acabe la corrupción, o de qué manera le ayudamos, porque realmente lo vemos en el hoyo. Discúlpame, pero está en el hoyo este gabinete. Pues sí, la situación es crítica y tiene que verse hacia el futuro. La primera etapa, yo decía, es el 15 de marzo, la asignación de la ronda 1. Sí. Después de la ronda 1 vamos a ver si sigue la presión internacional o no sigue la presión internacional. Ese es un momento que tenemos que generar, que tenemos que entender, y a partir de ahí tenemos que desarrollar estrategias para reducir la corrupción. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es entender que el proceso de lucha contra la corrupción es una necesidad, porque no va a haber dinero que financie este proceso con un petróleo con esa naturaleza. ¿Qué papel juegan las universidades y los centros de enseñanza superior en donde tú te has desempeñado durante mucho tiempo, doctor? Raúl, pues lo primero que hay que hacer es formar a personas que tengan esta visión, como la tiene Yasmín, como la tienes tú, de manera internacional, que entiendan a dónde estamos. Porque si yo soy profesor de Relaciones Internacionales en el Colegio de México, en la UNAM o en el CIDE o donde tú quieras, y estoy trabajando solamente con la enseñanza de los modelos anteriores, jamás voy a poder explicar la crisis en la que México se encuentra en este momento, porque es una crisis provocada por las nuevas tecnologías y por la financiación de grupos a partir de estas fundaciones. Yo te hago dos pronósticos, y ese es un elemento bien importante. Si la señora Hillary es electa presidenta de la República de Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, ¿te va a cambiar la política o va a seguir la política? Vas a tener otros 4 y tal vez 8 años, es decir, 10 años más con esta presión para estos actores y estos elementos. ¿Sí? Es decir, forman parte de una misma estrategia y una misma estrategia de presión. ¿Sí? Entonces, ese es tu sector, ese es tu rol, ese es tu panorama. Si el señor Jeb Bush gana la presidencia de los Estados Unidos, ¿se va a volver más conservador el asunto y con menos presión hacia México? Probablemente. Pero fíjense bien, en ese asunto
nosotros no podemos influir ni debemos influir para nada. Y uno de los grandes errores es que no se previó que metiéndose en estos elementos a los que me referí ya, sobre todo en los asuntos petroleros, estabas influyendo en la política norteamericana. Y por eso las consecuencias. ¿Qué tal? Wow. Pues extraordinario este acercamiento, una verdadera radiografía que nos ha permitido conocer el doctor Samuel González Ruiz, y que mucho te agradecemos compartir con quienes nos siguen en diversas partes del mundo en este programa. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes Sí, por la muchas invitación, gracias. un placer. Muchas gracias, y también agradecemos a usted, Raúl Fraga, le invita a que la próxima semana siga con nosotros, y por supuesto damos el agradecimiento a nuestro muy profesional equipo de producción. Muchas gracias por sintonizarnos y esperemos que en el próximo programa nos vuelva a sintonizar. Gracias, hasta pronto.